de la zona urbana y estuvo delimitado por lotes y luego esos lotes se han convertido en casas y esas pistas tienen la calidad de bienes difusos. ¿Qué decimos nosotros que son bienes difusos? Porque las obras públicas, los bienes del Estado son obras, son bienes difusos. ¿A quién le pertenecen? ¿Al Estado? No, señor, no le pertenece al Estado. ¿Acaso el Estado lo ha gastado de su dinero? No, lo ha gastado del dinero que contribuimos todos, todas las personas que vivimos en el país. A veces a algunos se les escapa, no, por todos los peruanos, no, señor, los extranjeros también pagan impuestos. ¿No? Los que tienen carnet de extranjería pagan impuestos y trabajan. Bien, entonces no hay que ser muy nacionalista, ¿no? Cuando dicen feliz día de la madre peruana y que las madres extranjeras aquí en el Perú no le desean feliz día, eso puede tener un problema no diplomático. Bueno, al margen ha sido comentario. Entonces tenemos nosotros que la obra pública se desarrolla única y exclusivamente dentro del terreno. Si vamos a hacer una reconstrucción, remodelación o demolición, mantenimiento o habilitación o mejora, tiene que ser dentro de predios, edificios, carreteras o autopistas. Y podemos también hacerlo tanto en construcción como en mantenimiento, demolición, habilitación, en las minas en las cuales el Estado esté explotándolas. Y cualquier otra infraestructura. Tenemos los puertos, ¿no? Que están, en este caso, si bien es cierto, ya han sido privatizados por si acaso, eso hay que tenerlo claro, en cesión de uso, no en propiedad. A veces escucho a algunos políticos que hablan cada cosa exagerada, y más que exagerada, sino falsa, que, bueno, pues lamentablemente quien no tiene conocimiento les va a creer. No, los puertos están concesionados y la concesión, cuando quiere hacer alguna infraestructura dentro de él, va a tener que ponerlo en conocimiento en este caso, de la Autoridad Portuaria Nacional, no, la APN, para que éste establezca y apruebe digamos, en este caso, la remodelación, la reconstrucción, la demolición o mantenimiento o habilitación y mejoramiento puede ser un embarcadero, puede ser un terminal pesquero, puede ser un terminal marítimo, bien. Y también lo mismo sucede con los aeropuertos, ¿no? Y los aeródromos, que también forman parte de las obras públicas. Bien, ahora, todas estas actividades, ¿no? Que tienen como propósito modificar o mantener su valor, mantener su estado físico eh, que sea usable, entonces esto tenemos como obras públicas. Y todas estas obras públicas se van a tener que convocar para la elección de la entidad, por ejemplo, contratista, que va a tener a cargo el desarrollo de esas actividades de obra pública, dentro del marco de la ley, ¿no? 30.225, su reglamento y su texto único ordenado. El reglamento es aprobado por el Decreto Supremo 344-2018-F y el GRIS ha sido aprobado por el Decreto Supremo número 082-2019-F. La entidad utiliza la administración pública, la contratación directa entre entidades y la situación de emergencia para contratar la ejecución de obra. Son tres tipos, ¿no? De contratación que tenemos en cuanto a obra pública de infraestructura. Por ejemplo, si vamos a hablar nosotros que tiene relación directa con la obra pública, es la supervisión. Es decir, vamos a contratar a una empresa o a un profesional o a un grupo de profesionales consorciados o a un grupo de empresas consorciadas
para que en representación de la entidad, ¿no? Entidad, estamos hablando de la persona jurídica de derecho público, ¿no? En representación de él, verifique que la obra pública se está ejecutando de acuerdo con las descripciones que están establecidas en los planos, ¿sí? Y adicional también van a tener que, en este caso, el contratista, si es que pudiera encontrar alguna distorsión en los estudios de prefactibilidad y factibilidad, y específicamente, ¿no? En las características que se ha señalado en la licitación pública. Entonces, con ello puede observar la ejecución de la obra. A ver, por favor, si pueden apagar el... Sí, porque ¿qué culpa tiene el gato? ¿Podría alguno de los presentes, por favor, puede apagar su micrófono? Lo agradecería mucho. Que haya perdido el gato. Bien, entonces, ya, salí de cuenta. Entonces tenemos nosotros, ¿no?, todo lo que concierne en obra pública. Bien. Sí, está aquí y está bien. ¿Pueden identificar a la persona, a su compañero que tiene el micro, para que por favor lo apague? Bien. Pueden, señorita Caballero, ¿pueden identificar quién es la persona que está haciendo mal uso de su micrófono? Para que la llamen por teléfono y le digan que por favor apague el micrófono que está interrumpiendo la clase. Bien. Continuemos. Un momento, por favor. Voy a ver si se logra. Disculpe. Un momento, por favor. Disculpen, un momento. Ahora, ¿qué se supone que está pasando? Dice... Bueno, no podemos evitar ese ruido. Sigamos, entonces. Por favor, ¿me pueden indicar si es que escuchan? Si no escuchan, yo puedo aumentar el volumen de la voz. Bien. El contrato debe celebrarse por escrito. Necesariamente tiene que ser por escrito y se ajusta a la proforma incluida en los documentos del procedimiento de selección con las modificaciones aprobadas por la entidad durante. Disculpe. Sí, diga, escucho. La señorita Yuli Roxana parece que está con su micrófono prendido.
Tenemos que ¿Usted tiene el teléfono de la desarrollar señorita para que se comunique? No, a la señorita Beatriz Sánchez, dígale, por favor. La estoy llamando, no contesta. Ah, Estoy llamando a la doctora y no contesta. Yo no lo haría si parece fuera que tú. no nos escucha la señora Yuli. Alguien de los que esté presente, ¿no? En realidad, yo tenía... Los que están presentes, ¿alguno conoce a la señorita Yuli Roxana Quito? Alina, tienes que deshacerlo. Ah, qué suerte. Tu pergamino nos explicó que cuando suene la última campanada, la permanente. Parece que Y no, me doctor. gusta este mundo. Continúa nomás, Suelta la escucharemos. de inmediato, deja correr el tiempo y luego la libero. Pero si hago eso, Aló, doctora. Hay no lo una alumna que ha dejado su micrófono bastante alto y interrumpe la clase. Es la señorita Yuriquito, creo que es. esta no eres tú. Yo Yuli Ya, Quito, por sí, favor, llámela por teléfono para que cierre su micrófono. Gracias. Bien, ya me acabo de comunicar con la doctora. Bueno, continuemos hasta que cierre su micrófono. Muy bien, hablemos del contrato. El contrato debe celebrarse por escrito. Ahora, vean ustedes, si bien es cierto, la palabra escrito, como estamos en una época de la informática muy avanzada, todavía en la administración pública se está estilando que se vaya, que en este caso el contratista ganador o la empresa de supervisión ganadora tiene que acercarse a la entidad licitante para firmar el contrato. Bueno, yo entiendo que ya podremos suplir este requisito si los representantes legales de esta empresa que ha ganado la Buena Pro pues tenga firma digital. Bien, entonces habría que cambiar, variar esto, modernizar, mejor dicho, este tipo de contratos. Además, que los representantes de la empresa que ha otorgado la Buena Pro o de la persona natural que ha otorgado la Buena Pro tiene que acreditar si lo que representa a una persona jurídica también tiene que presentar su acreditación a través de su urgencia de poder. Luego también deben de presentar, por ejemplo, este, los, eh, las garantías que exige la ley, ¿no? Sobre todo la garantía de cumplimiento. Bien, y el contrato tiene algunas cláusulas que lo vamos a ver en lo sucesivo y que obligan a ambas partes, como lo sabemos. Ahora, lo cierto también es que dentro del contrato forma parte de él el expediente técnico. ¿Cuál es el expediente técnico? El expediente técnico, no, ayer creo que hicimos un poco de adelanto, es el expediente que contiene, si es una de construcción de obra, tiene digamos, los planos de ubicación del bien, del inmueble, las características propias del mismo, tienen los planos de arquitectura, los planos de estructuras, los planos, digamos, señalados, plano sanitario, plano de electricidad, plano de, ahora que se están pidiendo inclusive en algunos casos, plano de instalaciones de gas o de instalaciones de internet. Bien, todo lo necesario, todos los planos necesarios. Y cuando se trata también esto de construcción, tenemos que ver si es que dentro del estudio de factibilidad existen algunas canteras. Eso obviamente significa una reducción del costo de los agregados para servir para la construcción de esta obra pública. Cuando hablamos nosotros de agregados, estamos hablando pues de canteras de piedras, canteras de arena, ¿no? Arena gruesa o arena fina, y como
todo aquel terreno que no es de propiedad privada del Estado, entonces el Estado puede autorizar a la empresa contratista para que haga uso de un área de esa cantera para que pueda direccionarlo en la construcción de la obra pública. Lo mismo sucede con el agua. El problema es que si no hay agua habría que ver si es que el expediente técnico también señala cuántos tanques de agua voy a utilizar en tanto tenga servicio de agua y sucesivamente las características propias del terreno, bien, que son imprescindibles y además supongamos que se trate de una obra pública, de, digamos, de construcción de una vía en zona urbana, no, como ya había comentado, por ejemplo, en la construcción de de la vía este, del Metropolitano en la avenida, este, bueno, antes era Ribagüero y después Girón Cusco, o hasta el Girón, hasta un Girón es hasta la Unión es un nombre y después es otro nombre. Bueno, se hizo o levantó la pista para poder hacer una mejor pista para el Metropolitano debido al peso de los ómnibus, porque acuerden ustedes de que todas las pistas no tienen las mismas características. Una pista de carretera tiene otras características porque va a pasar vehículos de un tonelaje superior al permitido en zonas urbanas. Por ejemplo, a veces uno pasa por algunas vías, sobre todo las modernas que son asfaltadas, y ven que tienen unos orificios, ¿no? Y eso es producto de que está transitando vehículos, ¿no?, de alto tonelaje que están resintiendo las bases de esa pista. Bien, entonces, en el expediente técnico me van a decir qué es lo que hay. Por ejemplo, algo que yo vi, por ejemplo, específicamente en el caso de la, de la vía metropolitana en el tramo comprendido entre Lampa con Tacna, ahí hubo un gran problema, porque cuando habían cuestiones que no estaban señaladas en el expediente técnico y eso hizo que la constructora tenga que paralizar la obra. Por ejemplo, se encontraron restos de una ciudad, ¿no?, debajo de la avenida. Bueno, y eso es porque a veces que elabora estudio de factibilidad no es lo suficientemente acuicioso o investigador para saber qué cosa había antes. Y no se acordaron que todo el mundo sabe que debajo de Lima hay otra ciudad, ¿no? Era costumbre muy europea, que no se iban a construir otro lugar, sino enterraban la ciudad anterior y sobre ella construían otro. Bien, entonces se encontraron muchos vestigios y esto hizo que se requiera al Instituto Nacional de Cultura de aquel entonces para que verifique si se podía seguir con la obra pública. Y como repito, eso trae como consecuencia la paralización, ¿no?, de la obra y la paralización del uso de la maquinaria que se está utilizando en la obra y específicamente también la aparición de los trabajos del personal que trabaja en la obra. Lo mismo sucedió con la intersección, ¿no?, la pista que viene de Javier Prado hasta la avenida, hasta Nicolás Ayllón. No sé, Nicolás Ayllón es conocida también como la carretera central por el lugar cercano a bueno, es la zona de Vitarte, ¿no? Donde está la empresa Cristal. Bueno, lo sucedido es que el estudio decía que había que pasar por un cerro, cavar el cerro. El problema es que ese cerro formaba parte de toda una ciudadela denominada Puruchuco. Y se esperó, vean ustedes, estuvo paralizada la obra 5 años, 5 o 6 años, hasta que el Instituto Nacional de Cultura resolvió diciendo de que no habían restos, ¿no?, arqueológicos
y que podrían hacer el túnel. ¿Y cómo lo hicieron? Pero por si acaso les digo, algunos amigos me comentaron que sí encontraron restos arqueológicos y que por ley tenían que haber paralizado, pero como ya Instituto Nacional de Cultura había dado el pase, siguieron adelante para hacer el túnel, ¿no?, de este Puruchuco. Bien, entonces, vean, son ciertas cuestiones que suceden y que no están dentro del expediente técnico, como también, por ejemplo, la construcción de la pista de nivel, la avenida Grau, ¿no? El expediente técnico no establecía los cables, qué cables eran los que estaban puestos ahí, qué tubos eran los que existían ahí, que, no, que uno era eh, Telefónica, pero Telefónica decía de que eso había pertenecido antes a la empresa nacional de empresa peruana de teléfono, la compañía peruana, y que a su vez antes perteneció, ¿no?, a la empresa de teléfonos, ¿no?, del Perú, una empresa privada, y que no tenían los planos. Se fueron a la Municipalidad de Lima Metropolitana y tampoco encontraron los planos. Se fueron a la Municipalidad de La Victoria y tampoco encontraron los planos. Lo cierto es que cuando en una de ellas cortan un cable, bueno, apagaron medio Barrios Altos. ¿Por qué? Porque no se ha hecho un debido, y para que vayan a repararlo, había que paralizar la obra. Esos días u horas que se paralizan es un costo para la empresa, y eso tiene que pagarlo, ¿no?, las nuevas valorizaciones. Obra pública en el Perú. Bueno, perdón, esto ya hemos hablado, discúlpenme ustedes, contrato, ya. Condiciones para el empleo de la contratación directa. Y hemos hablado nosotros de licitación pública, vamos a hablar de la contratación directa. Hay supuestos, ¿no? Hay como cerca de 5 supuestos, pero de los cuales solamente nos interesan a nosotros 3 supuestos. Bien, por ejemplo, tenemos la entidad puede contratar directamente con un proveedor solo cuando se figure alguno de los supuestos señalados en el artículo 27 de la ley, ¿no?, la ley de contratación estatal, 30.225, bajo las condiciones que a continuación se indican. A. Contratación entre entidades. Cuando se habla entre entidades, estamos hablando de entre entidades públicas. Las entidades que actúen como proveedor no deben ser una empresa del Estado o realizar actividades empresariales de manera habitual. Se considera por habitual la suscripción de más de 2 contratos con el objeto de la contratación de los últimos 12 meses. Bien, una de este tipo de obra pública que yo advertí fue la contratación de la empresa de la Universidad Nacional de Ingeniería, que a la vez tiene como una empresa dentro de su estructura administrativa, que todo lo que recibe como utilidades forma parte del presupuesto de la misma universidad. Bien, cuando construyó unos pabellones, ¿no?, a la Universidad Nacional Federico Villarreal en el anexo 8 que está ubicado en la avenida Nicolás de Pero, en la cuadra 3. Si era un contrato de universidad con universidad. ¿Necesitamos nosotros convocar a concurso público? No. La Universidad Nacional, la Universidad Nacional de Ingeniería ¿está especializada en construir? Sí, está especializada en construir. Si está especializada en formar lo que van a construir, ¿cómo no va a poder, no saber construir? Y construyeron. Tenemos la otra modalidad, es por una situación de emergencia, ¿no? La situación de emergencia se puede configurar en alguno de los siguientes supuestos. Uno, acontecimientos catastróficos, que son aquellos de carácter extraordinario ocasionados por la naturaleza o acción u omisión de obrar humano que generan daños afectando a una determinada comunidad. Bien, esto me trae a colación, ¿no? Por ejemplo, en la vía, carretera Panamericana Sur, al ingreso de Pucusana, un señor
de Chilca no tuvo mejor idea que para poder ganar terreno a su propiedad desvió el río Chilca y no tuvo mejor efecto o peor efecto que el de inundar terrenos ubicados adyacentes a la vía que conduce, lo que les acabo de señalar, de la carretera, ¿no? De la carretera al sur hacia el pueblo de Pucusana, inundando y haciendo incomunicable con este pueblo, lo cual se tuvo que hacer una trocha por un costado para poder pasar. El asunto es que una vez que nuevamente volvió a su cauce de río, la pista quedó deteriorada completamente. Bien, entonces es un acontecimiento catastrófico, pero no es producido por la naturaleza, sino por la ocurrencia de una persona. Y a mi entender, no entiendo no sé por qué la municipalidad no ha demandado a quienes ha producido el daño con el objeto que resarza, ¿no? Que resarza el costo que se va a necesitar para poder habilitar esa pista. Ahora bien, la pista tampoco está habilitada hasta el momento. Uno tiene que pasar por un costado porque entiendo que debe existir algo que lo manda, que está una situación de statu quo. Bien. Situación que afecte la defensa y seguridad nacional dirigidas a enfrentar agresiones de origen interno y externo que menoscaban la consecución de los fines del Estado. Bien. Por ejemplo, ¿no? Una cosa así sencilla. ¿Cómo se construyeron los túneles? ¿Construyeron los túneles debajo? ¿Cómo se construyeron los túneles y cómo se construyó una réplica de la residencia del, del embajador de Japón? ¿Para qué? Para poder liberar a los rehenes que estaban en esa residencia. Pero, ¿qué sucede? Que en el predio del ejército en Chorrillos, no, límite con Surco, ahí se construyó una obra pública, se construyó una casa de las dimensiones similares a la del embajador de Japón. ¿Con qué objeto? Con el objeto de defender, ¿no?, la seguridad nacional. Tenemos también eh, situaciones, por ejemplo, cuando eh, se necesita poner barricadas de concreto en la zona de frontera. Si bien es cierto, lo puede hacer muy bien el batallón de zapadores de la fuerza del ejército, pero necesitamos algo rápido, tendremos que contratar a terceros. Bien. Eh, Tres, situaciones que ponen grave peligro, que son aquellas en las que exista la posibilidad debidamente comprobada que eso ocurre de manera inminente. Es decir, una posibilidad de los dos supuestos anteriores, una probabilidad, es decir, tenemos que eh, ser diligentes ante ese supuesto, de hecho, ¿no? Cuatro, emergencias sanitarias, que son aquellas de por los entes del Sistema Nacional de Salud conforme de la materia y dichas situaciones la descontinuidad constante de manera inmediata de bienes podría su obras estrictamente necesitadas para efectos del evento próximo por la consecuencia directa del evento producido sin sujetarse a los requisitos formas de la presente norma. Por ejemplo, ¿cuántos hospitales se han construido durante el periodo de la pandemia? ¿Cuántos hospitales por la pandemia de
de la obra pública. Pero acuérdense ustedes, cuando se trata de construcción de obra pública hay varias maneras. Tienes obra en sí y tiene llave en mano. Cuando hablamos nosotros de llave en mano, es que tiene toda la, digamos, todos los mobiliarios necesarios para el funcionamiento. Bien, por ejemplo, si voy a hacer una licitación, es porque deseo recibir el hospital con todo lo necesario, inclusive hasta con pasta de dientes para los dientes, para los médicos y el personal de apoyo. Bien, entonces, de eso se trata, de tener más breve plazo y para evitar mayores consecuencias que se pueda suscitar a través de una emergencia sanitaria. Por lo que yo, lamentablemente, soy uno de los turistas visitados. Discúlpenme que los distraiga, pero hagan ustedes un recorrido a los hospitales y se van a dar cuenta que no sé quién es el que tiene la política, y es general en todos los hospitales, la política del trato infrahumano a los pacientes, ¿no? Este, inclusive algunos ya tienen, digamos, los techos están todos que se están demoliendo por sí y le cae a los enfermos. Y algo que yo comprobé en un hospital, ¿no? En el Loaiza, donde hay un baño, un solo baño para hombres y para mujeres. Y los hombres pasan en batalla, ¿se imaginan ustedes qué tipo de bata, no? Una bata y no tiene nada adentro y levanta todo y bueno, tiene que pasar por pabellón de mujeres. Pero a los médicos no les interesa porque ellos tienen su baño especial. No, al personal administrativo tampoco les interesa porque ellos tienen su baño especial. Y lo peor de todo, cuando uno entra al baño de paciente, no hay caño. Hay que sacar el agua de un cisterna toda contaminada. Y llama la atención, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Y yo les voy a decir, porque el hospital tiene que ser administrado por gerentes hospitalarios, no por médicos. El médico vaya a curar. No dicen, ya hice mi maestría en conoces el sistema de abastecimiento. No, tiene que ser un administrador de hospitales, ¿no? Profesional a tu profesión. Y lamentablemente, pues, te puedo hablar también del local, ¿no? Del seguro social, el, que también eh, infrahumana. Ojalá. Pues, como máximo, la entrega del bien y la primera entrega en el caso de suministros o del inicio de la prestación de servicios o del inicio de la ejecución de la obra, la entidad regulariza aquella documentación requerida en las actuaciones preparatorias, el informe y los informes que contienen el sustento técnico legal de la contratación directa, la resolución o acuerdo que la aprueba, así como el contrato, los requisitos que a la fecha de la contratación no hayan sido elaboradas, aprobadas, según corresponda, debiendo que en el plazo, o en el mismo plazo, registrar pública se hace los informes y la resolución y los acuerdos antes mencionados. Para la regularización, perdón, se me fue. Ya. Para la regulación de las garantías, el plazo hasta por 10 días adicionales, realizada la contratación directa, la entidad contrata lo demás que requiera para la realización de las actividades de prevención y atención derivada de la situación de emergencia y que no califican como estrictamente necesarias de acuerdo al numeral precedente. Cuando no corresponda a un procedimiento de selección posterior, se incluye tal justificación en un informe o informes que contienen el legal de la contratación. Es decir, que no solamente hay que contratar de forma directa, sino lo que es justificar por qué se contrata de forma directa. Bien, ahora vamos a ver
un proyecto o un modelo de contrato que está en la página web, por si acaso, de la OCE. Acuérdense ustedes que para efecto de la firma del contrato, primero vamos a retroceder un poco sobre contratación estatal. Ya sabemos nosotros que en el momento mismo que compramos las bases, dentro de la base está el expediente técnico, bien, los requisitos que debe presentar el contratista y adicionalmente el proyecto. Todas las bases tienen el proyecto de contrato y tenemos un plazo nosotros para formular, ¿no?, preguntas y un plazo para que estas preguntas sean absueltas, ¿no? O algunas dudas, algunas aclaraciones de algunos términos del contrato, o tal vez del expediente técnico, o ambos. Bien, una vez que ya la entidad ha recabado esta información y la, digamos, aclaración de las mismas, estas aclaraciones van a técnico. Por eso que dice que ya las quedan, quedan ya tiene un nombre específico, no se ha pasado, pero estas quedan aprobadas. O sea, o por eso, las bases anteriores con las modificaciones que hacen, ¿no?, ya forman parte integrante del contrato. Bien, ahora, vamos a hablar específicamente del contrato. Ya hemos las bases que ya han sido integradas, ustedes dado la declaración de jugadores, las garantías, es decir, no las cartas fianzas por cumplimiento del contrato. Vamos a ver cómo la OCE exige que eh, es un contrato típico, en este caso es uno de obra pública. Conste por el documento de la parte introductiva, la contratación de la ejecución de la obra, aquí consigue la denominación de la obra, exactamente igual como ha figurado, puede ser por destrucción del hospital de Moquegua, remodelación del hospital de Moquegua, puede ser la el tramo de tal caserío a tal caserío de la carretera, digamos, de penetración selvática. Es decir, la misma denominación que tuvo el proceso digamos, de licitación. Bien, que celebra de una parte, se consigna la denominación, no nombre, bueno, aquí pone el nombre, bueno, no me dice nombre, ¿no? Pero una entidad, una persona abstracta, un ente moral, no tiene nombre, tiene denominación. Bien, la denominación de la entidad, en este caso, ¿quién es la entidad? La entidad es el órgano público que va a requerir de ejecución de obra. Y por esa actividad tiene que estar identificado su registro contribuyente, el domicilio legal, el domicilio donde la entidad desarrolla sus actividades, representada por quien sería el titular del pliego o quien lo represente. Obviamente, hay que señalar y luego la identificación de la otra parte. En este caso, tenemos al contratista. Bien, hace una distinción en estas dos definiciones, ¿no? Razón social. Bien, con la, la persona natural o jurídica que va a ejecutar la obra
pública, el domicilio, particular, la inscrita la sociedad, si es una persona jurídica de derecho privado, el asiento de la partida registral donde figura la inscripción, definitivamente si con sociedad lo que 101 central. Bien. De registro de personas jurídicas de la ciudad donde ha sido registrada la sociedad, ¿no? Debidamente representa la persona que figura en la partida registrada como el último representante del documento, la identificación de la misma persona, ¿no? Inscrito en la ficha o la partida registrada y el asiento número o persona jurídica de la ciudad de aquí en adelante se denominará de contratista en los términos y condiciones siguientes. Dos aclaraciones acá, ¿no? Me van a disculpar a ustedes el atrevimiento. Cuando una persona está representada, ¿está debida o indebidamente representado? ¿Bien? Entonces, basta que digan representado porque si la persona que representa a una persona moral, o sea, una persona jurídica, tiene registrado esta representación ante los registros públicos, no es necesario que pongan debidamente representado, porque al contrario, es debidamente representado, contrario. Ese es el punto uno. Punto dos, por ejemplo, al representante de la entidad, no se le pide el documento en el cual esté registrado este, la facultad que se le ha otorgado para firmar por la entidad. O que tal vez el ejercicio de la función permite firmar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podría ser en adelante entidad representada por Ricardo Gabriel y Andrea Lezameta con DNI o con... No, perdón, por otra parte, perdón, la entidad. Entidad con domicilio tal por Ricardo Gabriel y Andrea, director general o viceministro de X ministerio o alcalde o secretario general, no asignado ministerial número tanto o resolución X, ¿no? De tanto. Eso está acreditando que soy un funcionario público y le ponen representada por, supongamos, ¿no? ¿Qué tal se habrían usurpado funciones y ya firmé? Lo que yo quiero establecer una equidad en la información tanto de los representantes de la entidad como de los representantes de la sociedad. Bien, en este caso de la empresa contratista. Y me piden que señale ficha, aunque ya las fichas ya son un recuerdo de la partida registral, dice que la denominación de los representantes de una sociedad registrados están en la misma partida registral de donde se ha constituido la sociedad, ¿no? Y bueno, pues si bien es cierto, está en un rubro distinto, pero tienen un asiento distinto, ya que ¿no? Según poder inscrito en la partida señalada precedentemente en el asiento A, B, bueno, en este caso, si son poderes bien de la partida registral, número tanto. Aquí en adelante se denominará el contrato de términos y condiciones siguientes. Bien, esa es la parte introito del contrato. Cláusula primera, antecedentes. Es decir, que vamos a tener que hacer una de cómo es que se ha iniciado esta
este proceso, ¿no? Y aquí nos dice que con fecha tal, el comité de selección adjudicó la buena pública, no tanto, denominada tal cosa para contratación y ejecución de la obra, bueno, pues carretera, no sé qué, de tal tramo a tal tramo, ¿no? Eh, a la empresa X, ¿no? Sociedad anónima cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. Bien, ahora, lo que yo le puedo decir lo siguiente, ¿no? Que es cuando yo he redactado el contrato, me digo, bueno, me permite mejorar el contrato de pública y cómo es que esta fue autorizada, se puede convocar a buena proceso que antes no convocamos no se aprueban las bases y no se procede al para eso de selección y otorgamiento de la buena pro. Porque otorgamiento de la buena pro es la última parte del proceso. Luego viene el proceso de la firma de contrato. Cláusula segunda, objeto. ¿Cuál es el objeto del contrato? El objeto del contrato lo vamos a encontrar nosotros en el expediente técnico. Y también en la introductiva a, este, de los términos de referencia y de la, ¿no? Tercero, cláusula tercera, monto contractual. El de la suma de este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pues en ese caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener la incidencia sobre la ejecución de las prestaciones de materia y contrato. O indicar el contrato hasta dónde son los alcances de este mismo y cuáles son las obligaciones del contrato. Bien. Y en este caso, el monto, es decir, el monto es la cantidad que la Unión presenta en su bien, y ese monto, sabemos, incluye todo aquello que sea necesario para la ejecución y culminación de la obra pública. Bien. Cláusula cuarta. Tiene que pagar la contraprestación al contratista que tenemos que poner a indicar la moneda que hasta el momento yo no he observado, no he visto una licitación que se haya efectuado en moneda extranjera. En la contratista, a pagar la contraprestación al contratista no, por decirlo, en sol en oro por el periodo de valorización, consignar cuánto el monto total, en cuántos tramos se va, es el adelanto, y cuántas veces se van a presentar las vacunas que son correctamente son de carácter mensual. La valorización es lo que el contratista ha avanzado la obra y el costo que se lo tiene que reponer la entidad para que tenga liquidez para continuar con la ejecución de la obra. Bien, conforme previsto en la sección específica de las bases, asimismo la entidad y el contratista se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra en el plazo de días, y está señalado también en las bases, ¿no? En el cronograma de la obra, computado desde el día siguiente al consentimiento de la liquidación. Por si acaso, antes que me olvide, muchas veces dicen que vamos a ejecutar el contrato y porque tardío, ¿no? Y vamos a resolver el contrato. Yo le digo a estas personas, oiga, ustedes no ven que te meten, no sé en qué, por favor, utilizar
todos los insumos necesarios para la construcción del mismo. Y seguirnos. Pero hay un trabajo mucho más delicado y mucho más acuicioso que es el de eh, arreglar y ordenar la documentación que sustenta el gasto, es decir, la planilla de los trabajadores, la planilla de profesionales, la planilla de profesionales que son de cuarta categoría, porque hay profesionales que se contratan por ciertas actividades, como por ejemplo el tal tanto mencionado médico, médico especialista en instalaciones de tomografías, de aparatos de tomógrafos, ¿no? Bien, entonces, y vean ustedes, no hay trabajo más tedioso que el de la liquidación de la obra, porque a veces no cuadra. Si no, pregúntense ustedes cuando salen con plata y regresan a su casa y ya no tienen la misma cantidad y empiezan este, a hacer arqueo de caja. Me falta, ¿qué hice? Un dolor de cabeza, pero imagínense ustedes que son millones de soles y que a veces no hay cómo justificar. Bien, entonces y es muchas veces por olvido, y como decía mi padre, ¿no? Las grandes faltantes de la cuenta no provienen de los gastos grandes, sino del conjunto de gastos pequeños que uno los pasa, que suelen ser desapercibidos. Bien, entonces, cuando yo les recomiendo, preferible es llegar a un trato con el contratista para que termine la obra y nos entregue, ¿no?, los documentos, no solamente los documentos, sino nos entregue la obra. Es decir, la constancia que ha hecho, digamos, establecido cuánto es lo que ha costado específicamente la obra, que está sustentado con todas las facturas y las planillas que ha pagado, los contratos que ha suscrito, bien, y lo tenemos todo ordenado. Porque si no, vamos a meter un problema. Bien, en el caso de retraso en el pago de las valorizaciones por razones imputables a la entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos de conformidad con el artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes. Bien. Pero esa es la parte de la valorización, digamos, en cuanto a valorización. Pero también hay un reconocimiento, ¿no?, por la paralización de la obra por parte de la entidad y el gasto de la paralización de la maquinaria. Bien, en cada cláusula quinta. El plazo de ejecución de la prestación. El plazo de ejecución del presente contrato es de tantos días calendarios, el mismo que se computa desde el día siguiente cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del reglamento. Es decir, del día siguiente que me entregan el terreno. ¿Qué cosa entrega el terreno? El día que me entregan, por ejemplo, me dicen, esta es la pista que vas a construir de tal tramo, que llega de tal kilómetro a tal kilómetro, punto, ya, ya. Y levantamos un acta de entrega de la obra, del terreno. Es como cuando se hizo un cliente, fue a recibir el terreno y no lo pudo recibir porque hubo un levantamiento del pueblo y no le dejaron, es más, secuestraron a sus 3 ingenieros que iban a recibir la obra y que hizo la entidad, ¿no? En este caso, el caso, si mal no recuerdo, bueno, no me acuerdo, ¿qué hizo la entidad? Perdón, era sí, eh, los sancionó que no se habían presentado. Oiga, señor, se salió por televisión, están secuestrados. Ellos no han ido no han recibido la obra porque no quisieron, sino porque fueron tomados prisioneros por la comunidad, ¿no?
Entonces, hay situaciones, bueno, tuvimos que recurrir, ¿no? A la contratación estatal y luego a un juicio contencioso administrativo. Pero no, fuimos primero al arbitraje y luego a un proceso contencioso administrativo. Y bueno, efectivamente, el juez sí entendió lo que los árbitros ni la entidad entendían. Bien. La cláusula quinta, el plazo de ejecución, ya hemos tocado el tema. Cuando el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad de ejecución llave en mano. Ya saben ustedes cuál es llave en mano, ya es huelga comentarles. Bien. En lugar del párrafo anterior deberá considerarse lo siguiente según corresponda. Además de algunos requisitos, vamos a poner el plazo de ejecución de la obra. El equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio. Materia de presente convocatoria. Es decir, no solamente voy a dejar, sino que voy a ingresar y voy a empezar a probar todo. Si hay una computadora, voy a encender la computadora. Voy a verificar si es que los programas que tiene son los programas que se han señalado en el expediente técnico y son los programas que se han ofertado en la oferta presentada por el contratista. Bien. Tenemos, y ahí el equipamiento de montaje, la puesta de servicio en materia de presente convocatoria es de poner ahí los días que señala las bases. El mismo que se computa el día siguiente de cumplir las condiciones del artículo 176, el plazo de ejecución de la obra, el equipamiento de montaje, hasta la puesta en servicio en materia de presente convocatoria hay que consignar el plazo señalado en las bases. ¿Sabes? Y estamos hablando de días calendarios, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplir las condiciones previstas en el artículo 176 del reglamento y el plazo de operaciones asistidas de la obra es de consignar cuál es el plazo de ejecución, ¿no? Que ya también está señalado en el expediente técnico, el cual debe estar expresado en días calendarios. Cláusula sexta, las partes integrantes del contrato. El presente contrato está conformado por las bases integradas. Las bases integradas, porque acuérdense ustedes que las bases integradas es lo que se va a ejecutar. El expediente técnico y digamos, las absoluciones de las consultas, esa van a reemplazar a ciertos artículos de las bases. Bien. Y tenemos la oferta ganadora. Si la base, por ejemplo, me dice que, por decir, que voy a construir un embarcadero, ¿no? De aproximadamente 20 metros hacia, hacia el mar, con un giro hacia la derecha de 10 metros, estamos hablando uno en forma de L, o uno en forma de U, con giro a la derecha, o puede nuevamente con giro a la derecha y, con dirección hacia la orilla o hacia el acantilado, qué sé yo. Entonces estamos hablando de uno que es en U. Bien, entonces tenemos que consignar, ¿no? ¿Cuál es el plazo que se va a desarrollar? Y eso también está ¿en dónde? Está en las bases. También tenemos que señalar, ¿no? El tipo de garantía que ha sido presentada y que esa me lo exigían también en las bases, indicando el número del documento, es decir, el número de la garantía, porque toda carta fianza no tiene un número. ¿Emitida por quién? Por un banco o una entidad financiera. El monto. Perdón, le voy a pedir un minuto nomás de que me dispensen, por favor, un minuto. Voy a agradecer, ¿ah?
Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, tenemos nosotros entonces vamos a hablar sobre decimos sobre la parte integral. Como la parte integral, la oferta ganadora, así como los documentos derivados de los procedimientos de selección que están. La cláusula Z de contrasta y vigencia. Acuérdense que las garantías son cartas fianzas que sí han sido entregadas por o emitidas por varias entidades que tienen la facultad de emitir estas cartas fianzas, ¿no? Digamos, afianzando a favor de la entidad. Bien, la carta fianza es el cumplimiento del contrato a consignar el monto por cual se está garantizando el mismo monto del adelanto a través de la indicar el tipo de garantía que presenta, el número, porque la alianza tiene un número, emitida por quien la emite, qué banco, qué financiera, que inclusive hay compañías de seguros que también emiten cartas fianzas, monto que es equivalente al 10% del monto de cuota original, la misma que debe mantenerse hasta el consentimiento de la liquidación final. Bien, entonces tenemos nosotros esta cartera. En caso que corresponda, consignar lo siguiente: garantía de fiel cumplimiento por las prestaciones accesorias, es decir, si es que no solamente es obra de construcción, sino también hay otras prestaciones distintas a la construcción que pueden ser accesorias a ellas y es necesario para el funcionamiento. Consignar también el monto de las mismas a través de la indicar el tipo de garantía presentada, indicar el número de documentos, señalar la empresa que la emite, la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones que garantiza. Cláusula octava, ejecución de garantías por falta de renovación. La entidad puede solicitar la ejecución de la garantía cuando el contratista no las hubiera renovado antes de la fecha de vencimiento, conforme a lo puesto en el A del artículo 155. Del artículo 155 del reglamento de la ley de contratación del Estado. Solo en el caso de que la entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula. Cláusula novena, por si acaso, si es que si es que la entidad ha entregado un adelanto, ¿no? Que es una parte del valor de este ofrecimiento por parte por parte del contratista. Cosa novena, adelanto directo. La entidad otorgará indicar el número de adelantos, cuántos adelantos puede otorgar durante el periodo de la obra pública, ¿no? Adelantos directos por el consignar el porcentaje que en ningún momento puedan exceder en conjunto el 10% del monto de la contratación original, del monto de contrato original. El contratista puede solicitar formalmente el consignar adelanto o primer desembolso del adelanto directo dentro de los 8 días siguientes a la suscripción del contrato. Dando a su solicitud la garantía de adelanto mediante consignar la carta fianza o póliza de caución en el comprobante de pago correspondiente. La entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los 7 días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista. Asimismo, ¿no? Asimismo, el contratista debe solicitar de los demás adelantos, ¿no? Donde debe consignar el plazo y la oportunidad para la solicitud. La entrega del o los adelantos se realizará hay que ver en qué plazo se establece un cronograma de un cronograma de entrega de adelantos y cuál es la oportunidad. Vencido el plazo para solicitar adelantos, no procederá a la solicitud. Si considera necesario
entrega adelantos para materiales o insumos, el contratista deberá consignar la siguiente cláusula. Bien, cláusula 10ª, adelantos de para material o insumos. Es decir, es para comprar los necesarios para el objeto de la contratación. La entidad otorgará para materiales o insumos por consignar el porcentaje que no debe exceder en conjunto el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisiciones de materiales o insumos presentados por el contratista. La entrega de los adelantos se realizará en un plazo. Consignar el plazo, que establece el plazo, y eso tiene que ver mucho con el cronograma de ejecución de la obra. Días calendarios previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la finalidad de que el contratista pueda disponer de los materiales o insumos en su oportunidad prevista en el calendario de avance de obras a valorizado. Para tal efecto, el contratista debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo, señalar en qué plazo se le va a conferir, se va a conceder, de días calendarios previos al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelanto mediante la carta fianza, que indica que carta fianza y o póliza es una u otra, y el comprobante de pago respectivo. La solicitud del contratista debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. Conocer el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos en los casos en que la solicitud correspondiente sea realizada con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales. Es decir, que tenemos que ser diligentes al momento de solicitar este tipo de adelantos. Solo en el caso que las entidades hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos, siempre que el valor referencial sea igual o superior a 5 millones, ¿no?, de soles. Se debe de incluir la siguiente cláusula. Cláusula, vamos a ver qué pudiera suceder, ¿no? ¿Qué número tendría? Fideicomiso de adelantos. Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un fideicomiso conforme a lo establecido en el artículo 144 y 185 del reglamento. El procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en los dichos artículos. Tengan presente, por si acaso, que el fideicomiso, ¿no?, es una encargatura de ejecución que parece que solicita a una persona a un fideicomisario del fideicomiso. El fideicomisario es el administrador del fideicomiso, para que éste, en representación del fideicomitente, que es quien ha solicitado la fiducia, pueda ejecutar su parecer. Es decir, si vamos a decir, va a haber un fideicomiso, bueno, en lugar de que la entidad en forma directa le pague, no, el fideicomiso le va a pagar las valorizaciones al contratista. Bien. Y obviamente que este dinero que tiene el fideicomiso lo puede trasladar directamente para los gastos que se han ocasionado respecto a la administración de la contratación. Por si acaso, el fideicomiso, empresa fideicomitente, cobra una remuneración por el fideicomiso. Adelanto para materiales o insumos, la entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el monto consignar el porcentaje que no debe exceder el conjunto del 20% del monto de contratación original, conforme al calendario de adquisiciones de materiales o insumos presentado por el contratista. Incorporar las bases o eliminar según corresponda. Es decir, que la cláusula undécima. La cláusula undécima del proyecto no señala que conformidad, que la conformidad de obras será dada con la suscripción del pues, y estas son
cláusulas importantes, ¿no? En este caso para la entidad. En la cláusula 10ª, asignación de riesgo del contrato de obra. Hay que incluir inicialmente los riesgos identificados que puedan ocurrir durante la ejecución de la obra y determinar de la parte del contrato que debe asumirlos durante, o sea, qué parte del contrato lo debe asumir durante su ejecución contractual. Las disposiciones previstas en la Directiva de Gestión de Riesgos en la planificación y ejecución de la obra. ¿No? Imagínense ustedes, ¿no? Que están su patrocinado viendo y hay una alternativa de construcción del puente es desviar el río, 1, y 2, desarrollar la obra cuando aquí estamos en invierno y ellos están en verano y el río no tiene caudal, ¿no? El caudal es muy débil. Entonces empezamos a ejecutar la obra, pero ustedes saben, la naturaleza es impredecible. ¿Y qué sucede? De un momento a otro viene un fuerte caudal y todo el encofrado que se ha efectuado en el puente se ha destruido por efectos, ¿no? De la corriente y de las piedras que trae la corriente del río. Bien, entonces hay que prever qué circunstancias ajenas a la voluntad de la persona pueden tener como consecuencia algunos riesgos con la obra. Cláusula 14ª, responsabilidad por los vicios ocultos. Acuérdense que la responsabilidad por vicios ocultos, el contratista tiene solamente 7 años, ¿no? Muchas veces los vicios ocultos no aparecen tan rápido. Bueno, ahora, eso era años atrás, porque recién me estoy acordando de lo que un primo está representando a una empresa alemana, que les va a parecer a ustedes algo de misterioso, ¿no? Hay una incomprensible. Bueno, para poder saber si es que, por ejemplo, la construcción de una viga o una columna, con qué tipo de fierro se ha hecho y si ese fierro no está erosionado por dentro, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué se hacía antes? Se rompía la columna o la viga hasta donde se podía ubicar que esté oxidado. Pero ¿qué sucede? Hemos destruido todo y no hemos encontrado nada que esté oxidado. Entonces, este tipo de, de- de posibilidades que podemos entender nosotros como vicio oculto, hemos destruido la parte de la obra y no hemos encontrado un vicio oculto. Pero, sin embargo, ahora existen unas maquinarias, ¿no? Que, como una especie de carritos, que uno los coloca al costado de la viga y me dicen desde la punta hasta el fin, hasta el, o sea, del inicio hasta el final de la columna o de la viga, cómo es, qué tipo de material le han puesto, ¿no? Y, y qué grosor tienen los fierros, si es que hay anclajes o no hay anclajes, si existen canastillas o no existen canastillas, de qué dimensión son las canastillas, y si es que está alguna de ellas oxidada. Es a través de un sistema de infrarrojo, ¿no? Que atraviesa el concreto. Vean ustedes, qué ingenioso, ¿no? Es una suerte de radiografía de las paredes. Y eso a veces uno de sueño lo decía hace muchísimos años atrás. Causa de cuarta, responsabilidad por los vicios ocultos, ninguna del acta de acción de obra ni del consentimiento de la liquidación del contrato de obra enervan el derecho a la entidad a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos conforme lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 173 de su reglamento. El plazo máximo de responsabilidad del contratista de consignar el tiempo en años, no menor de 7 años, es decir, la responsabilidad máxima que tiene un contratista por las obras que está construyendo es de 7 años, contados a partir de la conformidad de la recepción de la obra. Es decir, cuando me entregan, firman el acta, firmamos el acta de de entrega de la obra, a partir del día siguiente empiezan a pasar a computarse el plazo para que cese la responsabilidad del contratista.
Cláusula 15ª, las penalidades. Y las penalidades están sancionadas en forma económica. Si el contratista incurre justificado en la ejecución de las prestaciones o de contrato, la entidad le aplicará automáticamente una penalidad por hora por cada día de acuerdo a la siguiente fórmula. Penalidad diaria es igual a 0.10 por monto vigente sobre, ¿no?, sobre F por el plazo vigente en días, donde F es 0.15 plazos mayores a 60 días o F es igual a 0.40 para plazos menores o iguales a 60 días. Bien, el retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente probado y aprobado por la entidad. Adicionalmente, se considera injustificado el retraso y en las consecuencias no aplica penalidades alguna cuando el contratista acredite que en modo objetivamente sustentado que el mayor tiempo transcurrido no le resulte imputable. En este último caso, la calificación de retraso no justificado por parte de la entidad no da lugar a pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme al numeral 162.5 del reglamento de la Ley de Contratación del Estado. Adicionalmente, las penalidades por mora, también se pueden aplicar las siguientes penalidades, o sea, otras penalidades. Primero tenemos un supuesto de aplicación de la penalidad. Cuando el personal acreditado permanece menos de los 60 días del inicio de su participación en la ejecución de contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor de 60 días de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del reglamento. ¿Cuál es la forma de cálculo? Se debe incluir la forma de cálculo que no puede ser menor a la mitad de una unidad positiva tributaria, ni mayor de una unidad positiva tributaria por cada día de ausencia del personal en la obra en el plazo previsto. Por si acaso, estamos hablando por cada uno del personal, por cada, ¿no? El procedimiento, según el informe en este caso, del inspector de obra o del supervisor de la obra, según corresponda. Bien. 2. El supuesto de aplicación de la penalidad en caso de el contratista incumpla con su obligación de ejecutar las prestaciones con el personal acreditado o debidamente sustituido. Forma de cálculo. Hay que incluir la forma de cálculo porque no se puede ser menor a la mitad de una unidad impositiva tributaria ni mayor de una unidad impositiva tributaria por cada día de ausencia de personal de la obra. El procedimiento, según el informe, ¿no?, del inspector o del supervisor de la obra, según corresponda. 3. Si el contratista o su personal no permite el acceso al cuaderno de obra, al consignar el inspector o supervisor de la obra según corresponda, impidiéndole anotar las ocurrencias. Es decir, cuando hay un inspector de obras, un supervisor de obras, que es una persona ajena a la entidad y ajena al contratista, son corrientemente son empresas de estudios, son empresas y tiene que estar actualizado. La forma de cálculo, 5.000 sobre 1.000, o sea, 5.000 por 1.000, 5 por 1.000 del monto de valorización por el periodo por cada día de dicho impedimento. Procedimiento según el informe, ¿no?, que puede ser del inspector o supervisor de obras, según corresponda. Y en cuanto incluir otras penalidades de ese caso, que en este momento no las hay. Bien. Estas penalidades que se deducen de las valorizaciones y en las liquidaciones finales, según corresponda, o si fuera el caso, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía del fiel cumplimiento.
Es decir, ¿cómo va a cobrar las penalidades? Primero van a deducir de las valorizaciones. O de lo contrario, de la liquidación final. O, si fue el caso, ¿no? De resultante de la garantía de firme cumplimiento que ha presentado. Como vemos nosotros, la garantía de firme cumplimiento no es tan abundante como para que pueda garantizar el cumplimiento de más de 20 días, ¿no? La penalidad por amor y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Cuando se llegue a cubrir los montos máximos de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, la entidad puede resolver el contrato, ¿no?, por incumplimiento. Sí, porque estamos viendo nosotros que ya existe una reiteración en ese tipo de actos. Esta medida cuando se llegue a cubrir el monto del máximo de penalidad por cláusula 16ª, resolución del contrato. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y el artículo 36 de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 164 de su reglamento. De darse el caso, la entidad procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo 165 y 207 del reglamento de la ley de contrataciones. Cláusula 17ª, la responsabilidad de las partes. Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados a través de una indemnización correspondiente. Ello no obsta, ¿no?, para la aplicación de las sanciones administrativas, penales o pecuniarias que a dicho incumplimiento diere lugar, en el caso de que éstas correspondan. Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato. O sea, no, no se puede uno relevar de las obligaciones que tiene eh, este contrato de- de- de la pública. Cláusula 18ª, anticorrupción. El contratista declara y garantiza no haber directa o indirectamente o tratándose de una persona a poder entregarle a que se refiere a la accidentado, siendo efectuado durante la ejecución del contrato con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del reglamento de la ley de contratación. Además, el contratista se compromete a comunicar a las autoridades competentes, no de manera directa y oportuna cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento. Y dos, adoptar las medidas técnicas, organizativas o de personal apropiadas para evitar los referidos actos de esas prácticas. Bien. Cláusula 19ª, marco legal del contrato. Solo en lo no previsto en el presente contrato, en la ley de contratación estatal o su reglamento y en las directivas que se omita la OCE y demás normas especiales que resulten aplicables serán de aplicación supletoria a lo dispuesto por las normas pertinentes del Código Civil cuando corresponda y además normas de derecho privado. ¿Qué me ha puesto Código Civil vigente? Yo le voy a preguntar, discúlpeme que sea tan ácido, ¿no? ¿Está vigente el Código Civil anterior? No, está derogado. Entonces, tenemos un solo código, ¿sí? Porque el derogado ya no surte efectos jurídicos, ya su valor jurídico se ha extinguido. Entonces, ¿por qué vamos a poner el Código Civil? Ah, no, yo me refería al Código Civil anterior. No, señor, el anterior no está vigente, no puede usted haberse referido a ese. ¿Sí?
Cláusula 20, solución de controversias. Las controversias que surgen entre las partes durante la ejecución del contrato. Escuchen, no es en la firme contrato. En la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje según el acuerdo de las partes. Cualquiera de las partes debe iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la ley de contratación del Estado y su reglamento. Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente según el reglamento de la ley de contratación del Estado, sin perjuicio de recibir de recurrir al arbitraje en caso de que no llegue a un acuerdo entre las partes o se llegue a un acuerdo parcial. Acuérdense, si se llega a un acuerdo parcial, digamos, el conflicto que no ha sido materia de acuerdo va a poderse, se va a poder dirimirse ante el árbitro. Ahora, los pueden ser un árbitro designa la entidad, que lo puede inclusive designar en el mismo contrato, o después, cuando se sucedan los hechos y se notifique que se quiere llegar a un arbitraje. Y lo mismo sucede, ¿no?, con el contratista. Él también tiene derecho a designar su propio árbitro. Ambos árbitros van a designar al presidente, ¿no?, del tribunal arbitral. Bien. Perdón. Bien. Entonces tenemos nosotros que, al fin, la realiza controversia, el plazo de caducidad. El laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto por artículo 45.21 o del artículo 45 de la ley de contratación. Por si acaso, si ustedes revisan la ley de arbitraje, las decisiones de última instancia, en este caso de la OCE, son susceptibles de ser revisadas, ¿no? Ser revisadas dentro de un proceso judicial de nulidad del laudo arbitral. Y eso se interpone ante el juez superior, no ante el juez de primera instancia, sino ante la sala superior. O sea, no tanto que es inapelable, obviamente no es inapelable porque ya no hay autoridad administrativa superior, no es definitivo porque, como repito, planteando una nulidad del laudo arbitral, que la ley de arbitraje me faculta, puedo pedir la suspensión del mismo laudo, en tanto no se resuelva en última instancia. De acuerdo con lo expuesto por la 19ª disposición complementaria y final del reglamento, las obligaciones de someterse a la Junta de Resolución de disputas de la controversia de los contratos de obras por montos superiores a 20 millones de soles aplica a los de selección convocados a partir del 2022. Asimismo, el sometimiento a la resolución a la Junta de la siguiente cláusula según corresponda, si es que las partes acuerdan ello. La cláusula 21ª, Junta de Resoluciones de Disputas. Las partes acuerdan para que la solución de las controversias derivadas en el presente contrato de obra conforman una junta de resolución de disputas, encargado en su administración, en su organización y administración, la denominación de la razón social del centro de administración designado por las partes. La junta de resolución de disputas estará compuesta por 3 miembros, no un miembro, el cual serán designados conforme a la directiva de los asesores de la Junta de Resoluciones de Disputas. Cláusula 22ª, facultad de elevar escritura pública. Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a escritura pública corriendo con todos los gastos que demanden esta formalidad. Bien. La cláusula 23ª, el domicilio para efecto de la ejecución contractual. Tenemos que, si bien es cierto, ya lo hemos señalado en la
introducción, pero la ley nos exige que seamos repetitivos. La parte legal en los siguientes domicilios para efecto de notificación a que se refiere durante la ejecución del presente contrato. Domicilio de entidad, domicilio contratista, donde se va a consignar el lugar donde es señalado por el postor ganador de la buena pro para presentar los requisitos para el perfeccionamiento del contrato. La variación de domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a otra parte, la otra parte formalmente por escrito y con una anticipación no mayor de 15 días calendarios, de acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones presentes del presente contrato. Las partes lo firman en forma duplicada en señal de su conformidad en la ciudad de a los tantos días. Firman el representante y el representante del contratista. Bien. Tenemos ahora el modelo de contrato de supervisión de obra. Les hago una pregunta. ¿Continuamos o lo dejamos ya para que ustedes a través de SDEN les puedan trasladar esta diapositiva y lo puedan leer ustedes con mayor detenimiento? ¿Qué va a su respuesta? ¿Algún alumno que esté presente? Buenas noches. ¿Algún alumno? Yo creo que sí, sí podemos leerlo, profesor, pero que lo envíen, ¿no? No se preocupe, si en caso de que no lo envía, le hacen presente a la doctora y yo se lo podría enviar o más, o tal vez mañana conversaré con la doctora para que ella se los envíe a ustedes. Bien, bueno, conmigo me hubiera gustado tratar el contrato de supervisión de obras y adicionalmente también el contrato de supervisión de obras en concesiones, porque tenemos nosotros varias concesiones, tenemos concesión del aeropuerto, tenemos concesiones de los puertos, tenemos diferentes tipos de concesiones, ¿no? Que se han otorgado en obras públicas y que para ello se va a requerir necesariamente mantenimiento, ampliación o modificación de la obra. Y para ese efecto también debe de haber un representante de la entidad para verificar si efectivamente la inversión que se está haciendo a través de la contratación que efectúa a invertir, no es el Estado, sino es el concesionario que tiene la explotación otorgado, ¿no? Es como, por ejemplo, si ustedes han visto ese edificio feo que está en la avenida Arenales, que es ¿no? Un cliente, es una de las empresas que han ganado la buena de la supervisión. Lamentablemente, la buena próxima, 7 años, las gerencias continuas que han devenido de salud no han permitido que ni la supervisora, ni la APP, ni digamos, el consorcio peruano, español, colombiano, que tiene a cargo digamos, tiene a su cargo digamos, la habilitación en su implementación a través de todo, digamos, de apagar, o mejor dicho, determinar esa torre, llave en mano, en otras palabras, se van a construir adentro servicios de laboratorio, de imágenes, y van a haber médicos para la atención de los pacientes, de los asegurados, como una suerte de atención médica preventiva. Pero hasta ahora, vean ustedes, ya han pasado más de 7 años y los gerentes no dicen nada respecto a la pública que está, si más no recuerdo, está abandonada más de 25 años. Bien, con ustedes
Muchas gracias, buenas noches. Ahí le voy a decir, por si acaso, la única diferencia que existe acá, que si bien es cierto, los contratistas tienen que abonar el 0,15%, ¿no? Las empresas consultoras que se encargan de la supervisión de la obra tienen que abonar el 0,40%. Pues, no sé cuál es la razón que hayan entendido en el que ha redactado la Ley General de Contrataciones para que exista una gran diferencia entre la sanción que se le otorga a una empresa contratista y a una empresa encargada de la supervisión. Con ustedes, buenas noches, que Dios los bendiga. Cuídense para que de esa forma puedan cuidar a sus familiares. El virus todavía sigue y ahora está más peligroso que antes. Buenas noches, que Dios los bendiga, que pasen un buen fin de semana, que Dios y la Virgen Milagrosa los bendiga a ustedes y a los miembros de su hogar. Bien, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, profesor.